La semana pasada, el lunes de la semana pasada, se inició la vacunación para los mayores de 80 años. El cálculo que hay acá en la provincia del Chaco es de 32.000 adultos mayores de ese grupo de edad, así que se comenzó la vacunación, pero sabiendo que solamente había 10.000 dosis. 10.000 dosis que son las autorizadas para la vacunación de los adultos mayores. A partir de allí comenzaron a surgir algunos pequeños inconvenientes y otros grandes inconvenientes, ¿no es cierto? Como por ejemplo la distribución de las personas, es decir, de los adultos mayores, en lo que refiere a la distancia de su puesto de vacunación. Ustedes saben que esto se tomó como base el padrón electoral, entonces se definieron 4 postas. Lo que se olvidaron es que los padrones electorales están hechos para distintas mesas electorales que están cerca de los domicilios de los votantes. En este caso, se definieron 4 postas, uno en Forever, otro en Central Norte, clubes, ¿no? Sí. Otro en Sarmiento y también en el complejo Jaime Zapata. Lamentablemente en la distribución hubo algunas pequeñas equivocaciones y grandes otras, donde, por ejemplo, a una persona de la Liguria le corresponde ir a vacunarse al club Sarmiento, por ejemplo, lejísimo le queda, ¿no es cierto? Teniendo tan cerca del Chaco Forever o inclusive el Central Norte. Bueno, como eso comenzaron a aparecer muchas circunstancias y bueno, comenzó el reclamo de los adultos mayores. Otro de los temas fue el horario. Imagínate vos, una persona de 80 y más años, es decir, que puede tener 90, 95, 100 o más de 100, movilizarse de 8 a 16 solamente para vacunarse. Acá en el Chaco, en el mes de febrero, es intolerable, ¿no es cierto? De las 9 de la mañana no podés andar. Y te imaginas si te vas a ir a la 1, a las 2, a las 3 de la tarde a vacunarte. Bueno, no corresponde. Así que también eso hubo muchos reclamos. Y bueno, y después, por supuesto, el bombardeo de noticias que tenemos los adultos mayores, en virtud de que nosotros tenemos tiempo de escuchar radio, de ver televisión y de leer diarios, donde allí hablaban de sectores institucionales, administrativos, que se comenzaron a vacunar, como el INSEE, como el Poder Judicial, como otras instituciones, ¿no es cierto? Entonces eso empezó a inquietar a todos los adultos mayores y aún a darnos intranquilidad, porque no había ya una respuesta al respecto o una información certera de que cuándo y se va a terminar este tema de los adultos mayores. No nos olvidemos que estamos en marzo y dicen que es problemático el invierno. En virtud de eso, de que yo, como representante del Consejo Provincial, ¿no es cierto?, y el Consejo Provincial que estuvo analizando esta situación, hemos hecho escuchar nuestras voces de que algo hay que hacer, es decir, que no podemos seguir con la intranquilidad. Por suerte, el señor gobernador de la provincia, Jorge Capitanich, me convocó a mí como representante de los adultos mayores a participar del Consejo Provincial de Planificación de la Vacunación. Una reunión que se realizó hoy, que duró 2 horas, donde está integrado por todos los organismos que participan en este tema de la vacunación, las Fuerzas Armadas, Salud Pública, INSEE, PAMI, es decir, todos vienen participando hace tiempo, pero se habían olvidado de nosotros. No había voz de los adultos mayores allí. Por suerte, y vuelvo a reiterar, gracias a la convocatoria del gobernador Jorge Capitanich, hoy participé y bueno, hice escuchar todos estos reclamos que yo te estuve planteando, e inclusive el tema de las vacunas, porque como sabés vos, hay vacunas que pueden ser utilizadas para los adultos mayores, pero otras que no están todavía autorizadas. Entonces hoy me tocó dar el uso de la palabra y bueno, comencé explicándole cuál es la situación. Nosotros no somos caprichosos. Lo que sí tenemos la conciencia de que
para algunos sectores institucionales o administrativos, el vacunarse es que le posibilite seguir trabajando en sus tareas. Está bien, pero para nosotros el vacunarnos significa salvarnos la vida, seguir viviendo. Hay una diferencia abismal. Ustedes saben que los adultos mayores somos muy vulnerables en esta epidemia, en esta pandemia, y bueno, y que tenemos que vacunarnos. El cronograma nacional definió bien cuáles son los sectores prioritarios, que le corresponde, por supuesto, por ejemplo, a los que están frente a la enfermedad, como son los empleados de salud, a los que estaban en la calle, a las fuerzas de seguridad, y después tendrían que ser los adultos mayores. Pero bueno, empezó el tema que el amigo, que el político, que esto, todo lo que informaba la prensa, y eso es lo que llevó a que nosotros también nos planteemos y hagamos escuchar nuestra voz, que vuelvo a reiterar, no escucharon. Porque después de estar 2 horas hoy analizando y debatiendo con el conjunto, casi 40 personas que integran el Consejo Provincial de Planificación y Vacunación acá en la provincia de Chaco, hemos logrado sacar distintas conclusiones y propuestas que habíamos llevado. Lo primero fue tratar de tener más postas de vacunación, porque en principio ellos habían pensado en instalar en 16 escuelas las postas de vacunación acá en Resistencia, que hubiera estado bien. Pero después se pensó en la comodidad y bueno, y además retomar las clases, ¿no? Porque comenzarían las clases, entonces se decidió 4 postas. Ese es el primero. Segundo, le solicitamos que cambie el horario, que no puede ser que no tengan un criterio de qué es lo que es el Chaco en febrero. Bueno, también se va a cambiar el horario de vacunación. Otra propuesta, que las vacunas, las cuales serían indicadas para los adultos mayores que están aprobadas, se utilicen solamente para los adultos mayores. Y allí estarían la Sputnik, la rusa, y la India, de la India. Y el otro, que no está indicado para los adultos mayores, que todavía no está autorizado, bueno, que lo utilicen en lo que ellos consideren científicamente necesario, ¿no es cierto? ¿Cuál fue la respuesta por parte del gobierno? Aprobaron todo lo que presentamos. Es más, nos dieron gracias por el conocimiento que habían tomado respecto a la situación que estábamos pasando los adultos mayores. Es decir, tuvimos otra propuesta más, que todas las propuestas que nosotros presentamos fueron aprobadas. Es más, el señor gobernador, allí en el medio de la reunión, informó que a partir de hoy yo me integraba al Consejo Provincial de Planificación de la Vacunación en la provincia del Chaco, que para nosotros es un halago y un justo reconocimiento a los 166.600 adultos mayores que estábamos viviendo en el Chaco, mayores de 60 años, y que no teníamos allí ninguna representación, ¿no es cierto? Es decir, se olvidaron de nosotros, pero por suerte hubo un cambio en toda esta planificación y bueno, ahora estamos allí pregando y defendiendo los derechos de los adultos mayores. Exactamente, según lo que indica aquí el gobierno de la provincia, el 31 de mayo ya tendrían 266.000, seguramente esto es lo que nos indican adultos mayores vacunados. Vacunados, exacto. Exacto, 266.000. Lo que pasa, lo que sucede es que todo está supeditado al ingreso de vacunas, de dosis, ¿no es cierto? Es decir, no se puede planificar a largo plazo porque no se sabe ni la cantidad que va a llegar, ni el día que va a llegar. Es decir, por ejemplo, allí el señor gobernador hablaba de que él tiene la esperanza de que se vaya ampliando el número de dosis que llega a la provincia del Chaco hasta llegar a 30.000 por semana, pero bueno, esa es una aspiración, es un deseo, pero todo depende de la nación. Y lo que se va a trabajar, de acuerdo a lo que nos dijeron, es que termina esta vacunación en las postas y ya se comienza en la vacunación domiciliaria de todas esas personas postradas o impedidas de concurrir a las postas.
Bien, esto fue entonces el resultado de esta reunión, que podemos decir que fue favorable. Yo creo que, en definitiva, aceptaron nuestro cambio, lo que yo le propuse, lo que se discutió allí, y hubo una buena predisposición y quizás un desconocimiento de cuál es la situación y la angustia del adulto mayor. Todos los que están participando en ese consejo, a excepción de 2 personas, no son adultos mayores. Es decir, todos son jóvenes, militares, policías, de todo, ¿no es cierto? Médicos, científicos, como decía la ministra, todo. Pero hoy escucharon la voz de un adulto mayor que representa a los adultos mayores y que seguramente vamos a ir aportando para encontrar solución. Nosotros no queremos acá un arrebato, no queremos nada. Lo que queremos es una planificación que lleve tranquilidad a los adultos mayores. No hay peor cosa para nosotros tener intranquilidad, porque eso nos lleva a la desesperanza, a la incredulidad y a muchas otras cosas.